Muy buenas noches, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a la mejor clase de su vida, Matemática Financiera, sección 88. El objetivo de la clase de hoy día, lo que vamos a aprender hoy día, va a ser progresiones y sucesiones aritméticas. Progresiones y sucesiones aritméticas. Pero lo vamos a aprender solamente, no es para que hagamos estadística ni matemática, porque esto hace parte del cálculo, sino básicamente para poder entender después los intereses simples, interés compuesto, cómo funciona y cómo se trabajan las progresiones y las sucesiones. ¿Ok? Así que hoy día vamos a hacer un repaso sobre eso. La clase anterior, lo que vimos fue índice de variación, variación porcentual, donde sacamos el índice de variación. ¿Se acuerda, Villaray? La Villaray me dijo, no, profesor, lo aprendí súper bien, súper fantástico, etc. Profe, Sí, entonces veíamos ahí le mandé una guía, le mandé la grabación de la clase. Entonces, para seguir con la secuencia, para que después podamos ver interés simple y descuentos simples, interés racional, todo el tipo de interés. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, vamos a ver un poco de progresión y sucesiones. Le doy la bienvenida a Patricio, a Carlos, a la Camila Olmedo, a la Yané Durán, a Cristian Roja, a la Millaray, que es nuestra secretaria, a la Vilma y a la Camila Serena, que nos están acompañando hoy día con pantalla. Muy bien, permítame compartir pantalla. Entonces vamos a salir de acá y vamos a ver el objetivo de la clase de hoy día. Entonces el objetivo de la clase de hoy día es progresiones y sucesiones. Muy bien. Entonces lo primero que vamos a definir, ¿qué es lo que es una progresión? Entonces, anoten ahí por favor. Se me fue la Camila Salinas. Ahí volvió a buscar ya. Entonces, una progresión aritmética es una sucesión de números una progresión, anoten por favor, esto se lo voy a mandar, así que no anoten esto textual, ¿ya? Una sucesión, una progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia, anoten ahí, la diferencia de dos números seguidos es constante. Tales que la diferencia de dos números seguidos es constante. Entonces, ¿qué es una progresión aritmética? Es una sucesión de números tales que la diferencia de la resta de dos números seguidos es constante. Y esa diferencia se representa por la letra T. Y esa diferencia se representa por la letra T. Entonces, vamos a hacerlo un poco más fácil esto, para que no sea tan enredado, porque después les voy a mandar los ejercicios, la guía y la definición que salen ahí todo, y ustedes van a ver que es muy fácil, pero se lo voy a explicar a mi manera, a mi forma, y después te lo van a cotejar con la guía, ¿ya? Para que no entren en fórmulas primero. Así que pongamos atención acá. Déjame anotar. Entonces, ¿cómo definimos nosotros una progresión aritmética? Una progresión, déjame poner aquí, una progresión aritmética. ¿Cómo la definimos, Camila? ¿Me puede leer, Camila, por favor? Lo que leímos recién. ¿Qué es lo que es? Camila Salina. Una progresión aritmética, ¿qué es lo que es? Es una sucesión, ¿cierto? ¿Lo notaste? Es una sucesión de números tales que la diferencia
la diferencia, de la marcar con rojo, tal es que, se me bota todo. La progresión es una sucesión de números tales que la diferencia de dos números seguidos es constante. Ya, muy bien. Progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de dos números seguidos es constante. Perfecto, mire, pongan atención. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá el número 2, el número 1 acá, el número 5, tengo el número 8, tengo el número 11, tengo el número 14, y tengo el número 17, ¿ya? Dice, progresión aritmética es una sucesión de números. Esto es una sucesión de números, tales que la diferencia, la resta, de dos números seguidos es constante. Entonces, mire, pongan atención. A cada término se le da un nombre. Entonces, este término va a ser primer término se va a hacer A1. Este término acá va a ser A2. Anoten. Este término acá va a ser A3. Y este va a ser A4. Este sería A5. A5. Este sería A6. Y acá tendríamos puntito, 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 hasta aquí, hasta un AN. Ya este término, que sería el último, le llamamos enésimo. 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 Perfecto. Ya, entonces dice, una progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de un número seguido es constante. Entonces, miren, ¿cuánto hay de 2 a 5? 3. 3. De 5 a 8, 3 también. de 8 a 11. 3. Entonces, yo les sugiero, o sea, no les sugiero, lo tienen que hacer siempre de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Entonces, la diferencia, digo, 11 menos 8, 3. 8 menos 5, 3. 5 menos 2, 3. Entonces, 5 menos 2, diferencia, resta. Resto, 5, resto el anterior, el 2 menos 1. 5 menos 2 me da 3. 8 menos 5 me da 3. ¿No es cierto? 11 menos 8 me da 3. 14 menos 11 me da 3. ¿Están de acuerdo? Y esta diferencia puede ser positiva o negativa. ¿Este número es positivo o negativo? Este 3 es positivo o negativo. Positivo. Positivo, profesor. Muy bien, entonces le pongo acá más 3. Más 3. Más 3. Más 3. Entonces, esa diferencia la vamos a llamar con la letra D. D. Entonces, más 3, creo que más 3 es la diferencia. Eso que está aquí, la diferencia. Y esa diferencia
lo vamos a llamar con la letra D. Diferencia. ¿Se entiende? Diferencia. Entonces tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos que una sucesión es una progresión aritmética, perdón, una progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de números seguidos es constante. Veo que es constante 3, 3, 3, nunca cambia. 17 menos 14 más 3, etc. Entonces yo les sugiero para sacarlo, siempre hagan la diferencia, la resta del anterior, del número mayor, con el menor. 6 menos 5, 5 menos 4, 5 menos 3, etc. ¿Ya hasta ahí estamos claros? Y cuando ahí dicen AN, o sea, seguido, seguido, seguido AN, se llama NS. Entonces supongamos que yo quisiera, entonces, ¿cuál es el término general? ¿Cuál es el término general? Déjame salir de aquí. Entonces, término general en este caso va a ser 3n menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser 3n menos 1? Porque, mire, pongan atención acá. Anotaron todo porque voy a borrar, porque esto se borra. Felizmente, esto la pantalla solamente dura, por eso queda medio desordenado. ¿Por qué? Porque, mira, este es el primer término, ¿cierto? Entonces, cuando el primer término vale 1, yo digo 3 por 1, 3. Menos 1 te va a dar 2. El primer término vale 2. Entonces, ¿por qué quedó el término general? Quedó 3n menos 1, porque aquí reemplazamos. Entonces, por ejemplo, me pidan a mí, oiga usted joven, o joven aún, por favor, encuentre el término A10. A10. ¿Qué tendríamos que hacer? Si este es el término general, entonces sabemos que el término general va a ser 3n menos 1. ¿Por qué va a ser 3n menos 1? Porque cuando este vale 1, digo 3 por 1, 3. ¿Correcto? ¿Cuánto me falta para llegar a 2? Le tengo que restar 1. ¿Por qué? Porque la diferencia es 3. Por eso empezó con 3. Si la diferencia hubiese sido 5, le hubiese puesto 5. Entonces, mire, pongan atención, me están pidiendo el 10. ¿Cómo hago para llegar al 10? Entonces yo digo acá, 3 por n. ¿Cuánto vale n? ¿Cuál término me están pidiendo? N es el término. ¿Qué término me están pidiendo? 10. ¿Correcto? ¿Y qué más dice acá? Menos 1. Entonces yo voy a decir, a 10 va a ser igual 3 por 10, 30. Menos 1, ¿cuánto te queda? 29. Entonces, ¿cuánto es a 10? 29. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Miren ahora, por ejemplo, si te hubiesen pedido A3, 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 te piden A3, ¿cierto? Entonces hacemos la fórmula, esta es la formulita, 3n menos 1. ¿Por qué? Porque la diferencia es 3, pongo n, y después tengo que calcular cuánto me va a dar el primer término. Entonces A3 va a ser igual aquí, A3, ¿por qué? Acá en vez de colocar n, coloco lo que me están pidiendo. Me están pidiendo la posición 3, n3, ¿no es cierto? Posición 3, menos 1, entonces te queda 3 por 3, 9, a 3, 3 por 3, 9, menos 1, 8. Entonces me queda A3 igual a 8.
Comprobamos aquí A3 igual a 8. ¿Cómo salgo el término general, profesor? El término general se saca obteniendo la diferencia. ¿Cómo saco la diferencia? Resto la anterior con el que sigue, con el de atrás. En este caso digo 5 menos 2, 3. Entonces, 3. N es la posición que voy a tener. Entonces yo siempre saco el número 1. Entonces yo digo, me tiene que dar 2. Entonces si multiplico 3 por 1, 3. ¿Cuánto tengo que restarle o sumarle o hacer acá algo para que me dé 2? Para que me dé 2 tengo que restarle 1. Y ahí saco el término general. ¿Me siguen o no? Primero saco la diferencia. La diferencia en este caso sería 3. N es el valor posicional. Y acá menos o más va a ser lo que me falta para llegar. Entonces como me da la sucesión, entonces yo digo 3 por, en este caso siempre tomo el primer término, o puedo tomar cualquiera, o el segundo, ¿no es cierto? Entonces digo ahí, 3 por 2, 6, me tiene que dar 5. ¿Cuánto le tengo que sumar o restar? Le tengo que restar menos 1. Entonces va a quedar 3n menos 1. Ya. ¿Me siguen? ¿Dudas? Porque esta es la parte más importante de la primera parte. Ay, profe, yo no, que me perdía, no entendí bien. Ya, entonces, pero anotaste lo que estábamos haciendo porque se me va a borrar. Sí, sí lo anoté. Ya, entonces muéstrame la pantalla, por favor, para explicarte. Ya lo tengo en una foto, profe, le saqué una foto, pero no, siga nomás, si después veo el video, no hay Ya, no, problema. pero vamos así, mira, pongan atención de nuevo, puedo compartir pantalla. Entonces mejor lo voy a anotar así para que no se me borre, ¿ya? Entonces, ¿qué es una progresión aritmética? Primero que era una progresión, me tienen que decir siempre cuando lo entiendan, porque la idea es que entendamos todo, ¿ah? Así que te agradezco mucho pillar ahí. Así que ni siquiera diga nada, yo te agradezco. Es una sucesión de números, tales que la diferencia es una sucesión de números, tales que la diferencia de dos números seguidos, es siempre constante. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la siguiente sucesión. 2,5, ¿cuál teníamos? 8. 8, 11, 14, 17, hasta n. ¿Correcto? Entonces, ¿qué decíamos? Que cuando yo tengo acá, voy a poner acá, cuando yo tengo a n, ¿no es cierto? Decíamos que a eso le llamábamos enésima. Le llamábamos enésima. Entonces esto es igual a decir enésima. O sea, hasta el último término. Ya, perfecto. Entonces dice que la diferencia es la diferencia de dos números. Como me dice que es la diferencia de dos números, ¿qué hago yo? Yo resto. Un poquito de acá, vamos a sacar acá. La diferencia es la resta. Y para restar, ¿qué yo hago? Entonces, ¿qué yo hago? Yo tomo acá el anterior, le resto al que sigue. Entonces digo 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. 14 menos 11, 3. Entonces la diferencia, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Sería más 3, ¿correcto? Porque es positivo. Ese le llamamos diferencia. Y a esa diferencia la vamos a llamar con la letra D. D, perfecto. Y a cada término se le da un nombre. Entonces dijimos que este iba a ser A1, este iba a ser A2, este iba a ser A3, así sucesivamente hasta llegar a un AN, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo tienen anotado, ¿cierto? Ya, perfecto. ¿Hasta ahí podemos bien millar ahí?
¿Millaray? Sí, profe. Ya, mira, voy a mencionar Millaray, mira que es la parte más importante. ¿Cuál es la diferencia? 3. La diferencia es 3. Entonces, n va a ser la posición que va a obtener. Posición 1, posición 2, posición 3, qué sé yo. Entonces, ponemos 3n. Entonces, tomamos el primer término, si el primer término es 1. Entonces voy a decir 3 por 1, 3. ¿Qué tengo que agregarlo, restar para que me dé 2? Uno. ¿Millaray? 1. 1. ¿Me Entonces pongo escucha, acá, profe? menos 1. Menos 1. Y a eso lo vamos a llamar, a esto lo vamos a llamar término general. Y a esto lo vamos a llamar término general. Esto va a ser término general. Entonces, esto me mirará ahí, término general. Muy bien, entonces si tengo eso, mirar ahí, si tengo esto, y te piden que encuentres A10, A10, te piden que encuentres A10. ¿Cómo lo haces? Entonces tú dices, ¿cuál es el término? 10, ¿cierto? Entonces vas a decir 3, n la posición, entonces va a ser 10. La voy a poner entre paréntesis, ¿cierto? Menos 1. Se va a decir, entonces cuando tengo nada, está multiplicando, digo 3 por 10, 30. Menos 1 es igual a 29. Entonces, ¿cuál es el término a 10? Si yo sigo acá, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10. Quiero saber cuánto vale a 10. Por acá, a 10. Y oye, te voy a ahorrar. Si yo quiero saber cuánto vale a 10, va a estar por aquí a 10, pongamos ahí, a 10. Entonces yo sé que a 10 vale 29. 29. ¿Sí? ¿Me sigues? Sí, profe. Porque usé el término general. Hasta ahí vamos. Entonces, Millaray, si te piden que calcule a 15, ¿cuánto te quedaría? A 15. Sería 3 por 15. Entonces sería muy bien 3, porque la diferencia era 3, ¿cierto? Entonces, 3 por 15, que es la posición, ¿cierto? Posición 15. 45 menos 1 te daría 48. No, perdón, 44. Perdón, sorry. Te daría Profe, pero siempre es menos 1. 45. Sí, pues siempre va a ser menos 1. 3n menos 1 es la fórmula aquí. Me había confundido porque puso 3n y yo dije, ¿de dónde sacó esa n? Y por eso No, como n es que... la posición, acuérdate que n es la posición. Sí, Entonces, como es profe. 15, vamos a poner acá, entonces aquí vamos a poner, mi estimadito, vamos a poner, Profe, que es que la diferencia, porque n por 15, y acá menos 1. Entonces 3 por 15, 45, menos 1, ¿cuánto nos da? 44. 44. Entonces, ¿cuánto era a 15? 44. Entonces aquí sería, profe, dígame, Cristian. para la progresión aritmética, siempre A1 debe ser el número más cercano a 0, ¿cierto? No podemos considerar, si quisiésemos considerar a contar del 5. Entonces va a ser recordarlo, no siempre estaría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y para sacar la diferencia va a ser el A2 menos A1. Que está acá está aquí, mira, para que vean. Y aquí está en la clase de hoy día, es que se lo estoy explicando, ahí, ¿viste? AN menos AN menos 1. Que este sería AN anterior menos el de atrás. ¿Ya? Entonces, pero queda mejor explicado así. El 5 menos 2, el anterior, siempre el anterior, ¿ya? Ya pongan atención ahora, mis queridos estudiantes. Muy bien, Cristiana.
Ya continuamos. Ya voy a borrar esto. Y ahora, ustedes lo tienen que hacer ahora. Anoten ahí, por favor. Anoten ahí. Encontrar los términos, y aquí vamos a colocar A1, A5 y A20, A1, ahora sí, después ustedes lo bajan, ¿ya? A5 y A20 de la sucesión 5n más 27. Y háganlo, por favor. Encontrar los términos A1, A4 y A20 de la sucesión 5n más 27. Si me lo dice, va a tener puntito ya. Encontrar los términos A1, A4 y A20 de la sucesión 5n más 27. Ya. Primero, ¿qué empezamos primero? Ya, con la Millaray, que no entendía. ¿Cuánto te da Millaray el primero? ¿Cuánto te da A1? 5, ¿o no? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo la haces? Entonces están pidiendo A1. Entonces pones 5, N, ¿qué es lo que sería N? Sería la posición, ¿cierto? 1. Sí. ¿Correcto? Ah, Sí, me equivoqué, profe. me equivoqué. Ah, más 27. Y más 27. Entonces, 5 por 1, 5. Más 27, ¿cuánto te da? ¿Cuánto me dijiste? 32, ¿me dijiste? 32. Muy bien, perfecto. Ya, la segunda, Vilma. A4. No la he hecho todavía, pero No, pero hagámoslo juntos. Ah, dijo que era 5 primero, no a 4. Ah, bueno, pero No, A4, quiero A4. ya. Ah, dije A5 Es, primero, le hagamos 5. sí, pero A5 5 o entonces. 4. Ya, Ya, A5 entonces, dije 5. Ya, dale. ya, sería 5 por 25 más 27. 5 por 5 más Lo estoy haciendo 27, recién. ¿cierto? Sí. Ya, ¿y cuándo te da eso? Ay, no he sacado calculadora. 25 más 27, 52, Esperen, según yo. ya, Porque ya 25 es que más lo tengo 25 son 50 más 2 del 7 que me quedaron. ¿Están de acuerdo o no? Sí, serían Sí, 79. profe. 79. Muy A5 bien. es igual a 79. Ya. Pongan un título de la Villaraya a la Vilma. Camila, no te veo, Camila. Camila Salina. Cristian, el tercero. Cristian, 127. Cristian Rojas. El tercero. ¿Cuánto dio Cristian Rojas? 127. Acá, profe. No te escucho, Cristian. No estoy... ¿Me escucha mejor? Ahora sí. Ya, son 127. Te veamos entonces. Entonces, 5 por 20. Así lo hiciste, ¿cierto? ¿Sí? 5 por 20 100 más 27. más 27. Muy bien, podemos ir a Cristian, 127. Perfecto. ¿Se entiende o no, Villaray? Sí, profe, ya Hagamos entendí. otro. Encontrar. Si tienen alguna duda, pues me dicen. A3, A7,
y A12 de la sucesión 4n menos 15 y encontrar la diferencia. Quiero encontrar la diferencia. Encontrar A3, A7 y A12 de la sucesión 4n menos 15 y encontrar la diferencia. Ya. ¿Quién me dice? La Camila Olmedo, el Carlos, la Yané Durán. Acá en el puntito, Patricio Ramírez. ¿Quién me Profe, dice? ¿puede dar Patricio? negativo, cierto? ¿Ah? ¿Puede dar negativo? Obvio, sí. Ya, ¿quién me dice la primera? Patricio, los que no tienen puntos, si no va a dar los que tienen puntos. ¿Quién se postula? ¿Tengo chat, no tengo chat, no tengo nada? ¿Quién se postula? ¿Quién se postula? Vamos. ¿Quién es el primero? La primera menos 3, ¿Quién dice? Patricio Ramírez. Muy bien, Patricio, dime, ¿cómo lo hiciste? 4 por 3 menos 15. Muy bien, Patricio. Entonces, 4 por 3 tenemos en posición 3. 4 por 3 menos 15. Entonces, 4 por 3, 12. 12 menos 15 es igual a menos 3. Perfecto, Patricio. Voy a continuar a Patricio. ¿Quién más es el otro? ¿La Camila levantó el dedito? La Camila Salina. Vamos, Camila. A mí esa me dio 13. 13, perfecto, muy bien. ¿Sí? Entonces hagámosla. Entonces 4, paréntesis 7, será paréntesis menos 15. Entonces 4 por 7, 28, menos 15, 13. Muy bien, Camila Salinas, perfecto. Bueno, un título de la Camila Salinas. ¿Quién más? El otro. La BIM, no, ¿quién se postula? La Yané Durán, el Cristian Rojas, la Camila Olmedo, el Carlos, la Vilma no te veo, Vilma te perdiste. Profe, El Carlos también se perdió. Ah, el Carlos se perdió también. Profe, 4N. Ahí está Carlos Silva. ¿Quién dijo? Yo, Cristian Rojas. Vamos, Cristian. Están perdiendo puntos, esto es muy fácil. Sí, Dale, esto es 23. 20, ¿seguro? 4 por 12, 48, menos 15. 33 me dio a mi profe. Mira, ahí me dio 33, Ah, Cristian, 33. profe. No, que lo estoy haciendo así cálculo mental, si no estoy frente al computador. Me caí. 4 por 12, 48. Sí, a mí también me dio 33. 48 menos 15. Hasta los grandes se caen. Me cayó todo aquí. Igual 33. ¿Cierto? Ya, muy bien, Cristian. Fue un lapso, lo hizo mental, Cristian. Ya, perfecto, ¿se entiende? Y dice, y encontrar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me puede decir con la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Cristian? 5. 5, dice Cristian. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, ¿qué Lo tengo hice que al hacer yo ojo, para si sacar la quiere. diferencia? ¿Qué tengo que hacer yo para sacar la diferencia? Restar, pues, profe, ¿no? ¿Ah? Restar. Muy bien, entonces, por ejemplo, si yo tengo acá el 7, como dijimos delante que se restaba en la anterior, entonces yo tengo que sacar el 8. Entonces yo saco el 8. ¿Entiendes? Para sacar la diferencia. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a restar el 8, entonces voy a sacar el 8. Entonces digo 4 por 8 menos 15. ¿Cuánto? 4 por 8, 32. 32 menos 15, ¿cuánto te da? 17. 17, profe. 17, está usando la calculadora del profesor de matemáticas. 17, ¿cierto? Entonces, si tengo el 8, que es 17, tengo el 8, que es 17, voy a ponerlo acá. Entonces yo puedo decir, porque yo sé que la diferencia está el anterior con el anterior, entonces, y el 7 es 13, voy a decir 17 menos 13, la diferencia va a ser igual a 4. 4. Puedo sacar el 4 aquí. El 3 me dio menos 3. Saquemos el 4, a ver. Entonces voy a poner 4 por 4
menos 15, ¿cierto? Entonces 4 por 4, Uno. 16. Menos 15 va a ser igual a 1, perfecto. Va a ser igual a 1. Entonces yo digo acá, ¿cuánto es 1 menos, voy a decir aquí, 1 menos 3, como tengo dos signos Menos 2. consecutivos, cuando tengo dos signos consecutivos, pasa a ser más, ¿se acuerdan? Porque me digo menos por menos más. Pues lo mismo que dijera así, 1 menos, cuando tengo signo negativo, todo lo que está dentro cambia de signo. Entonces te va a quedar positivo. Te digo 1 más 3, entonces me queda 4. ¿Cuál es la diferencia entonces? 4. Entonces D va a ser igual a 4. Si yo saco, por ejemplo, el 13, que voy a sacar 4 por 13 menos 15, ¿correcto? Entonces voy a decir 13 por 4, 13 por 4, 13, 37, profe. 52, muy bien, menos 15. ¿Quién me dijo eso? Yo, Camilo Almedo, 37. Muy bien, Camila Almedo. Entonces aquí me va a dar 37. Y ahí voy a decir 37 menos 33, ¿cierto? El anterior. Se resta el anterior, ¿cierto? Entonces digo, voy a restar el 13 menos 12. Entonces 37 menos 33 me da igual a 4. Camilo Almedo, puntito para Camilo Almedo. ¿Se entiende, no? Pero pues, si me piden encontrar la diferencia, lo puedo hacer más fácil todavía. Porque yo sé que el primer número aquí, este término aquí, ¿se acuerdan? Era la diferencia. Este numerito ahí. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Entonces, me puedo fijar solamente en el primer número o puedo restar. La mayoría hace la resta, pero ustedes que son auditores, ¿qué van a hacer ustedes? Lo van a encontrar inmediatamente. Ya. ¿Dudas? ¿Dudas? No, De mi parte, profesor. ninguna. Gracias, Camilo Almedo. ¿Alguien más tiene dudas? Carlos, Silva, Patricio, Janet. Ya, ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar el término enésimo. O sea, vamos a sacar el último término. Porque ahora estamos solamente sacando el término general, ¿cierto? Entonces, a partir del término general nos dice encuentra la siguiente sucesión. Ya, entonces, ahora anoten ahí, por favor. Anoten ahí. Vamos a colocar aquí. Entonces, ahora vamos a colocar término. ¿Cómo sacamos el término enésimo? Que es el último término. Y aquí nos vamos a poner una rayita. ¿Cómo sacamos el término enésimo? Entonces, para eso, vamos a colocar lo siguiente. Mira. Déjame sacar aquí. AN va a ser igual a ¿qué? AN va a ser igual al término enésimo. Esta es chiquitita. Después A1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al A1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al primer término. Muy bien. Y después N va a ser igual a ¿qué? A la posición del término. Posición del término. ¿Están viendo la pantalla, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Y después D, ¿qué es lo que es D? Ya sabemos lo que es D. Va a ser igual a la diferencia, ¿cierto? Entonces aquí lo ponemos abajito. Entonces vamos a buscar el último término. Y la fórmula que vamos a usar, va a ser la siguiente. La voy a colocar aquí, ¿eh?
va a ser AN déjame borrar esto porque me quedó mal. Mejor lo voy a hacer aquí. La fórmula que vamos a usar, la voy a colocar aquí mejor, va a ser igual a n, va a ser igual a 1 más paréntesis n menos 1, n menos 1, cierra paréntesis, por d. Bueno, no tiene nada que está multiplicando, ¿ya? Entonces la fórmula que vamos a utilizar va a ser AN. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. AN va a ser igual a 1 más n menos 1 por d. ¿Estamos? ¿En dónde qué? En donde AN es el término enésimo, o sea, el último término que me piden. A1 es el primer término, n la posición del término y d la diferencia. ¿Ya? Ya vamos entonces. Anoten ahí, por favor. Encontrar el noveno término de la sucesión. Encontrar el noveno término de la sucesión entonces ponemos aquí A1 coma 5, 8, 11, 14, y ahí tienen que buscar hasta entonces encontrar el noveno término de la sucesión de esta sucesión 5, 8, 11, 14 sabiendo que, ¿qué sabemos? Sabemos que este va a ser A1, este va a ser A2, este va a ser A3, este va a ser A4. Y ahí me están viendo el término enésimo. ¿Cuál es el término enésimo que están viendo? Me están viendo A9. ¿Correcto? Ya, hagámoslo. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer yo? Usar la formulita. ¿Y cuál es la formulita? Es esta. Entonces dice, encontrar el noveno término de la sucesión. Entonces, encontremos el noveno término de la sucesión. ¿Ya? Entonces, ¿qué me están pidiendo? A9, ¿cierto? Le voy a poner acá, A9. A9. Eso va a ser igual aquí. ¿Cuál es el primer término? Porque te dice, ¿cuál es la fórmula? A1. ¿Qué es lo que es A1? Según mi A1 es el primer Es término. el término 5. Ya, 5, entonces, ¿cuál es el profe. primer término? ¿Dónde estoy aquí? 5, ¿cierto? 5. Después, ¿qué dice? Más. 1. Más. Abre paréntesis. N menos 1. ¿Qué es lo que es N menos 1? La ¿Qué es lo posición que que es sería la 9. posición? ¿Y cuál es la posición que están pidiendo? 9. 9. Menos 1. Salimos, después te lo van a hacer de memoria, ¿eh? Ahora estamos haciendo paso a paso. Por D, tenemos que encontrar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 8 menos 5, 3. 3, 11 menos profe. 8, 3. 14 menos 11, 3. ¿Cuál es la diferencia? 3. Entonces, por 3. Entonces, lo primero que se hace en matemática, entonces, ¿cuál sería el noveno término de la sucesión?
Entonces, lo primero que se hace en matemáticas se hace el paréntesis. Entonces digo, 9 menos 1, 8. ¿Cierto? Y después se hace la multiplicación. 8 por 3, 24. ¿Están de acuerdo? Y acá tengo 5 Sí, profe. más 24. Entonces, ¿cuál es el resultado? 29. Entonces, ¿cuál es el término noveno de esa sucesión? 29. ¿Entretenido, no? Ya. ¿Dudas? Por mi parte, hasta ahora ninguna, profe. Muy bien, Tampoco muy bien, era muy bien. de la mía. Ya, ¿alguien tiene alguna duda? Entonces, para calcular el término enésimo, lo que tenemos que hacer es utilizar esta formulita, en donde AN, lo que me están pidiendo, A1 es el primer término, más en la posición que me están pidiendo, en este caso 9, menos 1, por la diferencia. La diferencia se saca restando la anterior. Luego hago 9 menos 1, 8, 8 por 3, 24, se multiplica, 24, después le sumo 5, 5 más 24, 29. Ya vamos a ver, hagamos uno más difícil. Hagamos uno más difícil. Dada la siguiente situación, a ver, vamos a ver aquí. Déjame salir de aquí. Ya. Dada la siguiente sucesión, dije voy a borrar los. Aquí vamos a poner acá. Este otro, dada la siguiente sucesión, dos puntos, y aquí vamos a poner, qué sé yo, querida, vamos a poner 15, es el primer término ya, 9,3, menos 3, ya, dada la siguiente sucesión, encontrar el 12º término. Entonces, en este caso sería A12. ¿Ya lo pueden hacer? El que me lo diga, el que lo haga, le voy a poner puntito. Tiene que encontrar la diferencia. Tengo chat, me mandó Millaray, me mandó Olmedo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién me puede mostrar el cuaderno o lo hacemos? Yo le ¿Qué puedo no puede mostrar el hacer? cuaderno. Camilo Olmedo va a mostrar el cuaderno, entonces vamos a colocar a Camilo Olmedo aquí. Vamos a colocar a Camilo Olmedo acá. Vamos a destacar para todos. Ya Camila, estás en pantalla gigante. Para todos, para todo el país. Para todo Chile, Camilo Olmedo. Ya, entonces, bueno, un poquito más cerca, por favor. Y un poquito para el otro lado, para el lado derecho. Ya, entonces dijiste el primer término era 15. Muy bien. Después te están pidiendo la posición 12, 12 menos 1. Y sacaste, ¿cómo sacaste la diferencia? ¿Por qué te digo menos 6 la diferencia? Camila Profe. Olmedo, ¿me está escuchando? No Menos 3, ahí sí. Dale. menos 3 me da menos 6. Ya. 9 9 menos menos 15. 3 también me daba menos 6 y así me daban todos menos 6. Perfecto. Entonces dijiste, 12 menos 1, 11. 11 por menos 6 te dio menos 66. Y menos 66 más 15 te da menos 51. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Ok.
Pongan la puntito en la Camila Olmedo, por favor. Millaray, ¿lo hiciste igual? Sí, profe, lo tengo igual. Voy a poner la puntito en la Millaray entonces también. Entonces, mira, tomamos este es a 2, le restamos a 1. 9 menos 15 me da menos 6. Tengo 3 menos 9 me da menos 6. Entonces la diferencia acá de era igual a menos 6. ¿No es cierto? D era igual a menos 6. Entonces aplicábamos la fórmula. ¿Qué decía la fórmula? La fórmula decía que tenía, para encontrar a 12, entonces ponía acá 12, a 12 iba a ser igual, Aquí iba a ser igual. Al primer término, ¿cuál es el primer término? 15. Y aquí pongo más, paréntesis, lo que me están pidiendo, que el término 12 menos 1, cierra paréntesis, por D, y D seguimos que era menos 6, por menos 6. Entonces, ¿qué hicimos acá? Dijimos 12 menos 1, 11, y 11 por menos 6 me da menos 66. Y 15, que es aquí, más menos 66, me va a quedar 15 menos 66, cuando tengo dos signos distintos, la suma o resta en el conjunto Z, hago una resta mental, digo 66 menos 15, 51, y coloco el signo del número mayor. El resultado es menos 51. Muy bien. Perfecto. Ya, hagamos otro. ¿Alguna duda? No de mi parte. ¿No? Ya, hagamos uno más difícil ahora. Hagamos uno más difícil. No hay duda, ¿cierto? Camila Salinas, duda. Vilma, Villaray, Janet, Patricio, Carlos, Camilo Olmedo. ¿Tiene alguna Yo no, duda? ¿Ah? No, profe. Ya, perfecto. Nadie tiene duda, si que no me tiene que preguntar. Ya vamos a hacer uno más difícil ahora. Dada la siguiente sucesión, anoten ahí, dada la siguiente sucesión, entonces aquí vamos a usar esto. 6, 15 medios, 9, 21 medios, aquí puntito, 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 puntito. Entonces vamos a encontrar a 10. A 10. Lo primero que tenemos que encontrar va a ser cuánto vale D. D es igual a cuánto. Entonces podemos tomar la diferencia que hay entre estos dos términos. Entre A1 y A2. ¿qué hay que encontrar, profe? ¿Solo la diferencia? No, pues, usar la fórmula. El primer término más de un 10 menos 1 por la diferencia. ¿Ya? ¿Algún resultado?
Tengo el resultado. Mirai. A ver, voy a abrir Mirai. Mirai siempre hace lo mismo. Muy bien, Mirai. Mirai tiene una máquina, Mirai. Oh, Mirai está más que un rostro bonito. Está perfecto, Mirai, te felicito. ¿Algunos resultados por chat? Yané Durán, muy bien, Yané Durán, felicitaciones. Felicitaciones, Yané Durán. ¿Quién más? ¿Quién más? Lo vamos a verificar, ¿eh? ¿Quién más tengo chat? Tengo Millaray y Yané Durán. Ya, mira, porque nos queda muy poco tiempo, entonces lo voy a hacer yo. Después lo vamos a ¿cómo se llama? A cotejar, ¿ya? Solamente un tema de tiempo porque estamos con muy poco tiempo. ¿Les parece? Ya, entonces dijimos que lo primero que buscar D. ¿Cómo sacábamos D? Se restaba el término A2 menos A1, la diferencia que había entre dos términos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo restamos? Entonces hicimos 15 medio menos 2. Esto lo partimos por 1 y la resta era cruzado, ¿se acuerdan? 15 por 1, 15 menos, flechita para abajo, por flechita para arriba. ¿Estamos bien? Esto era, ¿qué? Perdón. Ay, no, me equivoqué, perdón. Estoy diciendo menos 2, menos 6. Perdón. Déjenme borrar. Entonces, lo primero que sacamos es D, ¿ya? Borrar. Nadie me dice nada. Ya, entonces, ¿cómo sacamos? 15 medio, menos 6. Menos 6, ¿por dónde se quedó? Menos 6, que era anterior. Recuerden que era anterior. Entonces, esto lo partimos por 1. Y como una recta, lo primero que hacemos, flechita para abajo, 15 por 1, 15. Menos, flechita para arriba, 2 por 6, 12. Y acá tenemos 2 por, se multiplica cruzado, aquí directo, 2 por 1, 2. Entonces 15 menos 12 es igual a 3 medio. Entonces, ¿cuánto vale mi D? Mi D es igual a 3 medio. Entonces ahora yo aplico la fórmula. ¿Qué decía la fórmula? Decía, para encontrar el término enésimo, lo primero que teníamos que hacer era colocar el primer término. Entonces, esto iba a ser todo. Voy a cargar entonces a 10, voy a sacar esto para arriba, a 10 iba a ser igual a qué? Iba a ser igual al primer término, que es 6, ¿me siguen? Más, paréntesis, 10 menos 1, y eso por D, que era por 3 medio. Ya sacamos D. ¿Dudas hasta ahí? Ahí voy a Yo no lo decir saqué así. 6, ¿ah? Digo ¿Alguien que se yo no lo perdió? saqué así. 9 por 3 medio. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Ay, ¿por qué esto? 9 por 3 medio. Entonces vamos a multiplicar. Entonces aquí, ¿cómo se hace la multiplicación directa? Entonces 9 por 3, 27. Este se parte por 1. Se hace directa. 9 por 3, 27. 27. Y 2 por 1, 2. Entonces me va a quedar 27 medio más 6. Más 6. Y eso lo parto por 1. Y me queda 27 por 1. 27. Más 2 por 6. 12. Ahora estoy sumando. 12 partido por 2. Y eso me queda 39 medios. Y si lo simplifico, me queda, o eso es lo mismo que decir 17,5, como dijeron algunos. ¿Ya? 39 medios. ¿Por qué no lo hicieron así, ni la Millaray, ni la Yané? Porque lo hicieron usando esto, lo pasaron esto a número entero, como son frescas. Entonces dijeron, lo hicieron más fácil, más rápido. Sí, yo hice trampa, o sea, no sé si trampa, pero No, vi está bien, está bien. poco. Ustedes dijeron 15
15 dividido en 2 le da 15 dividido en 2 le da 7,5. Dijeron 7,5 menos 6 le da 1,5. Y aquí ustedes usaron 1,5. Ahí dijeron 9 por 1,5 por 9 le da 13,5 menos 6, perdón, más 6 le da 17,5. ¿Cierto? Pero está bien, está perfecto. Está perfecto. Porque si yo divido esto por 2, profe, yo entonces divido se- 2 me da 17,5. ¿Se Mis puede queridos, hacer terminamos así? la clase. Entonces lo podían haber hecho como lo hizo la Millaray y la Janet. Entonces dijeron 15 medio, les daba 7,5 menos 6, le da 1,5 y después reemplazaron, multiplicaron por 1,5 la calculadora, que también estaba bien. Millaray lo hiciste así, ¿cierto? Sí, profe. Dividí lo que usted dijo, 15 por 2 y 21 por 2 y me dio eso. Bueno, ya todos los estudiantes hacen eso, bien. 5 y después resté y me dio el resultado. Hice trampa, pero no importa. Lo pueden, no, lo hiciste tan, pero hiciste bien. Lo pueden mostrar rapidito para que lo vean todo. Para que si no, como lo hago yo, lo encuentro muy difícil, entonces, para que lo vean como tú lo haces. Sí, yo creo que no se va a ver muy bien, pero O la em, Janet, Durán, no sé, alguno de los dos que tenga. Pero es que lo bueno, hice igual, a ver, como- veamos. Dale. Ya, mire, espéreme. No, es que no sé si se ve. También No me entonces, ahí está perfecto, ahí se ve, ahí se ve. Abajo no se ve muy bien. No sé, profe, que lo hago con la Ahí, pipila. ahí está bien, ahí está bien. Entonces ya dijo 15 medio y dijo Ay. 7,5 aquí. 7,5 menos 6 le dio 1,5. Pueden marcar el 1,5 que tiene aquí en el D. Pueden marcar esto 6 más 13. Perdón, 10 menos 1. Pueden marcar esa parte. Remarcar ¿Ese, eso. profe? Ya, ¿Eh? espéreme. Porfa. Vuelvo al tiro. Bueno, y ¿qué le iba a decir? Eso es la sucesión y progresión. Mañana vamos a continuar viendo progresión y sucesión y vamos a ver interés simple. ¿Ya? Y vamos a interrelacionar todos. Ahí la mañana ahí lo va a remarcar y le va a colocar para que le sea más fácil. ¿Vilma entendió? ¿Vilma Gemio? Sí, profesor, pero tengo que repasar esa parte de la diferencia para poder sacar y ahí recién hacer el Sí, ejercicio. pero mira Ya, el de Villanay que te va a hacer más fácil, mira. Es que yo lo hice por ya, fracción porque así se hace matemáticamente. Pero usted lo puede hacer ya. con la calculadora con número entero. Villanay, estaba esperando. Ya aquí voy, profe. Y aquí está la Villanay. Mira el de la Villanay. Se ve, se ve. Vilma Se Gemio. Espera un ve, poquito. ¿no? Mira, entonces mira lo que hizo ella. Ese 15 medio, ella lo dividió. Dijo 15 dividido en 2, 7,5. Porque cuando es como una fracción, una división. Dijo 15 dividido en 2, 7,5. Y ahí le restó a 6 el anterior. Entonces, ¿cuánto le dio D? Le dio 1,5. Es este. ¿Me sigue Vilma, no? Ponga el micrófono, por favor. Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué hizo? Mira, primer término 6. Después, n-1, 10 menos 1, 9. Y acá le había dado 1,5. Entonces multiplicó 9 por 1,5, le dio 13,5 y sumó los 6, le dio 19,5. Perdón, le sumó los 6, le dio 19,5. ¿Cierto? Es lo mismo que hice yo, pero yo lo hice más. Ella lo hizo más rápido. ¿Janel lo hiciste igual? Estoy controlando. Sí, lo hice igual. Ya. A ustedes no les gusta usar fracciones. No, profe. No, no me gusta. Entonces así iba a ser más fácil, más rápido. ¿Bien? Entonces lo pasáis a número entero, le restáis el anterior y ya tienes D y ahí te queda más fácil. Yo lo hago en fracción porque me sale más entretenido para mí. Mejor. Ya, mis queridos, terminó la clase, terminó rápido la clase. Infelizmente, terminó la clase, así que muchas gracias, mañana seguimos con esto. Y muchas gracias porque está una máquina, está una bala.
Así que un abrazo gigante a todos y a todas, que tengan una linda noche y que tengan una excelente semana. Y mañana nos estamos viendo a las 8:10. Chao a todos y a todas. Cuídense mucho. Chao, Chao, profe, que profesor. esté bien. Chao, gracias.